Hola, buenos días. Hoy le vamos a dar a conocer nuestro proyecto que realizamos junto con mi compañera Lucía Humada, el cual se trata en la educación a la no discriminación al personal de salud por COVID-19 en Chile. Bueno, yo le voy a contar una experiencia que tuve que fue, sí, una discriminación, sí, se podría decir. Pasa que mi perrito eh, lo pasaron a llevar, un vehículo, ¿ya? Y llamé al veterinario. Y el veterinario me dice que, que sí puede atender al perrito, o que él podría venir a la casa, o yo podría llevárselo a Olivar. Cosa que él me dice, el día viernes usted está disponible como para yo ir. Y yo le dije que no, porque trabajaba de largo. Y él me pregunta, ¿en dónde trabaja usted? En el hospital. Y dice, ah, ya voy a tener que ver, dijo, la agenda y qué sé yo. Bueno, el día viernes, en la tarde, le escribí y me dice que no puede atender al perrito. Entonces, ¿por qué? Porque igual como yo era funcionaria de la salud, podría yo contagiarlo de COVID. Bueno, el objetivo de nuestro proyecto se basa en informar a los habitantes de la población de Gultro, en el cual esta comuna se encuentra en la comuna del Olivar. Está constituido mayormente por adultos mayores. Eh, Hay una gran población de adultos mayores, también niños, adultos. Nuestro proyecto va a ir dirigido a ese sector. En el diagnóstico tenemos lo que es el problema. El problema trata a educar sobre la no discriminación, en la cual esto conlleva al maltrato, ya sea verbal, psicológico y físico, hacia el personal de salud. Nuestro objetivo va a ser educar a esas personas. Ya las causas de aquel tema es por la falta de información, cómo este virus se puede transmitir o se puede uno contagiar por COVID-19. Las causas son la falta de información, las consecuencias también que ha traído a nuestro país un gran terror a este virus, una metodología que ocupamos una encuesta que consta de 8 preguntas, que es una encuesta anónima. Las personas van a llevar esta encuesta cuando se realice la charla en la junta de vecinos, ya para poder analizar la respuesta de cada habitante. A las personas cómo se sentían por este problema del COVID, las dudas que tenían, si había confusión, ansiedad. em, Tratamos de hacer una encuesta que abarcara como todo lo que podía darnos un indicio de cómo se sentía. Y entonces nosotros determinamos de que, claro, el problema de esta discriminación o em, de las situaciones que se presentan es por la falta de información. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué o cómo nosotros trabajamos con los pacientes COVID en el hospital. Bueno, nosotros, yo quiero hablarles sobre cómo en UPC se trata al paciente o se ingresa a un paciente con sospecha o confirmación de COVID. Nosotros tenemos a los roles del equipo de salud. Está el técnico volante, que él se encarga de recibir a los pacientes y acondicionar la unidad para tal efecto. ¿Qué significa esto?
que este volante se encarga de tener todos los insumos en la unidad. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que tener los insumos como jeringa, sueros, implementos de aspiración de secreciones como las sondas, los guantes estériles. El enfermero prepara el ventilador para por si hay necesidad de intubación, dispositivos de oxigenación, ambú, em, también para la parte que significa lo que es confort del paciente. Hay que dejar las sábanas limpias, los apósitos para realizar el aseo, eh, gasas de tubo para si hay que fijar el tubo. También se preparan basureros distintos para los residuos orgánicos. Ya toda la unidad preparada con todos los implementos que se van a usar en el paciente. Quedan todo listo. Entonces el personal se prepara. ¿Y cuál esta preparación consiste? En primero el lavado de manos, que es muy importante. La higienización de manos posteriormente con alcohol gel. Los elementos que usa el personal de salud son pechera de plástico, además de una pechera o de un delantal de género que cubre toda la parte anterior y parte de la parte posterior, que es manga larga y con puños, ¿ya? Primero se pone la bata, luego viene la pechera plástica, que puede ser de dos tipos, que puede ser que cubra anterior y parte de posterior, y otra pechera plástica que es como tipo túnica, que cubre tanto la parte anterior como posterior de forma completa y llega hasta el suelo, hasta casi ya a ras de suelo. También se usa cofia, se usan últimamente llegaron unos cascos que tienen como una escafandra, son como cascos parecía lo de construcción, que tienen presentan esta escafandra. También utilizamos antiparra abajo de ese casco con escafandra. Se usa la mascarilla N95, ¿ya? Que es para partículas que son pequeñas, menores a menos de 5 micrones, ¿ya? Que es como más o menos el tamaño que se estima de lo que es el COVID. Se usa doble guante, que se supone que como la pechera tiene mangas y tiene como una suerte como de ojal para pasar los pulgares, queda la manga de la pechera, queda abajo de la palma de la mano, como asegurando de que, por ejemplo, durante la tensión no se vaya a generar un vacío o un espacio acá donde nos pueda contaminar esta parte de la muñeca. Se usa cubre calzado. Hay personas o compañeros que se lo ponen doble o lo ponen solamente un solo par de cubre calzado. Bueno, igual la disposición de los materiales a veces está como limitada por el mismo asunto del stock, pero siempre se estima o se procura de que esté en la mayoría de las elementos de protección personal, ¿ya? Posterior a esto se recibe al paciente, el paciente entra directo a la unidad. Posteriormente que el paciente ya está en la unidad, se cierra la puerta y empieza la atención. Es como pasarlo desde la camilla de urgencia a la cama donde va a estar hospitalizado. El paciente se monitoriza, se le hace su cambio de dispositivo, ya sea si tiene una multiven, con una multiven nueva, y todo lo que está, lo que viene con él desde urgencia se bota y se desecha, ¿ya? El paciente queda en una habitación aislada, puerta cerrada, donde el manejo es, por ejemplo, si uno durante la atención en los días posteriores, por ejemplo, va a pasar un medicamento
o a hacer aseo y confort, todas las cosas todos los implementos que yo necesite se entran antes de que yo comience mi atención. ¿Con qué propósito se hace esto? Para que yo no tenga que salir de la unidad a buscar otras cosas y contamine las demás áreas comunes donde transita la demás gente, y con el riesgo de que yo pueda llevar microorganismo a los demás pacientes que están en la otra unidad. Eh, También todas las pertenencias del paciente, por ejemplo, posterior a un alta, todas esas pertenencias, ropa, bolsa, útiles de aseo, se higienizan y se lavan con alcohol, para que no, y se llevan en doble bolsa, cosa de que durante el traslado de los mismos implementos no haya algún tipo de contaminación cruzada, o lleve el paciente residuos o no residuos, sino que quizás trazas de virus que puedan contaminar el, los espacios comunes, o la camilla de traslado y cosas así. El paciente, por lo general, al momento de traslado, si uno lo va a trasladar a algún otro servicio, tiene que llevar las protecciones o elementos de protección personal eh, puestos, y después uno, cuando ya entrega a su paciente a la unidad correspondiente, estos elementos de protección, como es, por ejemplo, son los guantes y la pechera, se desechan allá en en el servicio donde se recibe al paciente, para no contaminar las otras áreas comunes del hospital, ¿ya? Todas estas precauciones tienen como fin de que nosotros no nos expongamos más de la cuenta al virus, y lleguemos o terminemos la atención de nuestros pacientes en cada turno lo menos contaminados posible. Uno tiene el la precaución de lavarse las manos, los brazos, la cara, para que no queden trazas de virus, y no contaminar nuestra ropa, nuestra mochila, nuestros elementos personales, ¿ya? Eh, por ejemplo, personalmente, cuando yo salgo de turno, eh, llevo toda mi ropa contaminada hacia mi casa en una bolsa, y en mi casa yo la lavo, la higienizo, y tengo la precaución de hacerlo de una forma lo más directo posible, de llegar y poner al lavador inmediatamente para hacer el tratamiento. Eh, las precauciones que se toman adicionales, por ejemplo, cuando nosotros queremos salir del hogar, llevar la mascarilla. Por ejemplo, si yo voy a llevar a mis mascotas a paseo, después de que yo llego a mi casa o antes de salir, trato de que mi mascota lleve un pelaje corto, y trate de transitar lo menos posible em, en la área donde se pueda contaminar, ¿ya? Cuando uno puede llevar alcohol gel para higienizarse las manos, no tocar dinero con las manos descubiertas, llevar guantes, saber utilizar, porque quizás yo pueda llevar guantes, pero si no los sé utilizar de una forma correcta, igual puede haber una contaminación cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo me pongo guantes para ir, por ejemplo, a la esquina a comprar, y empiezo a manipular dinero, y luego manipulo todos los implementos de alimentación que yo puedo traer a mi casa, trato de cambiarme los guantes posterior de que manipuleo el dinero, cambiármelos para poder manipular las verduras, las frutas y todo lo que yo pueda traer
desde la casa o de afuera hacia mi casa. Trato de llevar las cosas justas posibles al salir para no generar como algún tipo de vector que traiga contaminación desde afuera hacia mi casa. Acá le presentamos algunos protocolos protocolos para entrar a casa y para salir de casa, ¿ya? Cuando yo le voy a explicar al entrar a la casa, yo como personal de salud, eh, me desempeño en pabellón, ¿ya? Y constantemente estamos con pacientes COVID positivos, ya que estos pacientes provienen de UCI, ya que están intubados, que están hemodinámicamente inestables. Ya nosotros, eh, bueno, yo a dar mi punto de vista, como anteriormente había dicho, atendemos pacientes, nosotros igual tenemos un protocolo a seguir dentro de pabellón cuando nos toca atender un paciente por COVID positivo, lo cual uno se cambia de ropa, ya se coloca unos protectores de calzados que llegan hasta el muslo. También tenemos unas pecheras que son con manga larga, y las pecheras son súper largas que llegan al tobillo. Ocupamos nuestra mascarilla N95, ocupamos nuestra antiparra, guantes, doble guantes siempre, y ocupamos un protector facial sobre la antiparra. Ya ocupamos nuestro gorro, nuestra cofia, que son doble también, y ahí recién esperamos al paciente, lo llevamos a pabellón. Luego ya el paciente, al ser retirado por los funcionarios de UCI, nosotros nos sacamos esa ropa y hay una enfermera fuera de pabellón que nos pasa la misma ropa pero limpia. Y de ahí recién ahí podemos realizar el aseo del pabellón, lo cual consiste jabón, secado, luego, luego cloro, ¿ya? Y de ahí dejamos actuar. Para salir del pabellón tenemos que bañarnos, ¿ya? Salimos de pabellón, nos quitamos toda esa ropa, ya nos colocamos la misma ropa pero limpia, y luego nos vamos a los camarines y procedemos a bañarnos. Ya todo esto se realiza en todo paciente que sea confirmado por COVID-19. Ya, ahora yo, como soy funcionaria del hospital, llego a casa, me quito los zapatos, ya, tengo un rociador de cloro que los dejo, roceo la suela del zapato con cloro y los dejo afuera. Luego me quito la ropa, tengo una bata al entrar a la puerta de la casa, me quito la ropa, la meto en una bolsa con guantes, siempre con guantes y con mascarilla. Ya, la meto a la bolsa, entro con la bata, dejo la bolsa afuera, procedo a bañarme. Luego tomo la bolsa, me cambio los guantes, tomo la bolsa y la llevo a la lavadora con agua caliente, solamente la ropa que utilicé en pabellón, y la dejo ahí, se lava y luego la retiro, la cuelgo afuera y procedo a desinfectar la lavadora. Estas son como las medidas que nosotros queremos transmitir o las precauciones que nosotros queremos saber que la población tenga en cuenta, que no se hace un manejo irresponsable de los pacientes, que no se hace, como se dice comúnmente, a tontas y a locas, que tienes un orden, tiene una organización en donde el fin central es no contaminarse y no que haya
expansión o un descontrol por parte de la propagación del virus por el personal de salud. ¿Ya? Nosotros íbamos a realizar esta charla teníamos el objetivo de realizar esta charla para la población de Gultro en la junta vecinal. Teníamos un procedimiento en vista que desde las 4, por ejemplo, en el último día, en el día miércoles de la última semana íbamos a realizar el conversatorio, que era de las 16 a las 16:40. Después íbamos a generar un coffee break para que las personas asistentes a nuestra charla no tuvieran una instancia de relajo, una instancia para compartir ideas, para expresarnos también a nosotros qué ha parecido o qué ha estado no faltando, sino que la opinión de ellos ante nuestra intervención. Y desde las 5 a las 17:30 horas íbamos a hacer la jornada totalmente informativa, ya que abarca los puntos que habíamos expuesto antes, ya. Para esto también hicimos un cronograma de trabajo en donde la primera semana se iba a conformar el equipo de trabajo, en la segunda semana íbamos a ver las ideas en conjunto para trabajar y vamos a tratar de plantear el problema en la tercera semana, y en la cuarta semana vamos a hacer la creación del proyecto, ¿ya? En junio, en la primera semana, íbamos a ver todos los puntos, parte por parte del proyecto, para poder realizarlo, ver la factibilidad. Nosotros encontramos que era factible hacer nosotros mismas porque contamos la experiencia y con las herramientas para poder contarle a la gente cómo se manejan los pacientes COVID, ¿ya? Durante la tercera y cuarta semana de junio teníamos planeado una reunión con el presidente de la Junta o presidente de la Junta de Vecinos para plantearle nuestra educación, en qué iba a consistir, y que esa persona nos ayudara a difundir esta actividad para que los vecinos supieran y tengan una buena convocatoria para que todos sepan y puedan exponer sus dudas durante la charla, ¿ya? La actividad de charlas en sí se iba a realizar durante la cuarta semana de junio y la primera semana de julio, y que era como el asunto y haciendo una introducción al conversatorio y todo esto, y la realización de las charlas en sí iba a ser programada entre la primera, segunda y tercera semana de julio. Las reflexiones que tenemos ante este proyecto es que al implementarlo iba a ser muy bueno para la población de Gultro, porque claro, iban a manifestar sus dudas, iban a quedar un poco más informados, y la próxima vez que se encontraran con algún miembro del personal de salud, tomaran en cuenta los datos que nosotros le habíamos entregado y formar una percepción del personal de salud un poco más informada, y no se generen estas instancias de discriminación y de violencia que a veces no solamente ocurren en Gultro, sino que en varias partes o muchas partes del país, o quizás hasta del mundo, ¿ya? Esa es como la finalidad del proyecto. Lamentablemente, por los mismos asuntos de contingencia, no se pudo realizar de forma como se tenía planeado, porque el distanciamiento social era una de las reglas más importantes, o
o como la regla casi de oro que es como la columna vertebral del planteamiento por parte de la prevención de este virus. Bueno, entonces nuestra educación no se pudo realizar por el asunto de la contingencia. Espero que se pueda realizar más adelante, cuando sea más seguro, más relajado, cuando tengamos una buena instancia de retroalimentación, sin ninguna presión, sin ningún tipo de aislamiento o algo que nos coarte nuestra libertad de expresión. ¿Ya? Estamos un poco tristes por no haberlo realizado, pero bueno, no podemos hacer nada ante esta situación. Este ha sido nuestro proyecto, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Cualquier duda, consulta, sugerencia, estamos abiertas a recibir su retroalimentación. Cualquier cosa nos pueden escribir al foro de la asignatura. Y bueno, sin nada más que agregar o que decir, muchas gracias por su atención, profesora, compañeros. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.